Le queremos dar la bienvenida, ya tiene el micrófono acá, sí, al Chani, a Federico Ojeda, que es el titular, lo tengo que leer, es muy largo La SUSTI. La SUSTI. Todos le decimos la SUSTI, ¿no es cierto? Que es la Subsecretaría de Sistemas y Tecnologías de la Información, que es dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Corrientes. Mirá como te dije completo. Aproveché que lo estaba leyendo. ¿Cómo andás, Chani? ¿Bien? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar acá con nosotros. Hoy hablamos en el primer bloque, ¿no? de estas movilidades que se van generando, instancias de la clandestinidad, muchas, pero que al final nada termina siendo clandestino, porque ustedes tienen un registro de los movimientos, los horarios, las franjas. Contame qué respuesta hay y cuáles son realmente los movimientos que más les preocupan, ¿no es cierto?, que más les llama la atención. ¿Son más los movimientos de la semana, del fin de semana? No, bueno, nosotros venimos ya hace más de un año haciendo los estudios de movilidad en un trabajo con las telefónicas del país, digamos, que nos permite a nosotros, mediante un coeficiente que es bastante complicado y muy técnico por ahí de explicar, pero saber cómo se mueven los conglomerados de personas en la provincia, en las distintas ciudades, y eso es lo que nosotros veníamos midiendo, ya que el año pasado y este año todos los epidemiólogos coinciden que la movilidad, que cuanto más gente se mueve, más posibilidades de contagio. Entonces nosotros nos abocamos muchísimo a la movilidad. En ese momento la provincia estaba en fase 1, después fuimos transitando las distintas fases de esta pandemia y bueno, hacíamos el estudio de esa movilidad. Por supuesto que cuando el gobernador decía, bueno, hoy por ejemplo, Corrientes Capital pasa a fase 1, nosotros teníamos que ver según esa movilidad si realmente la sociedad se estaba comportando y nos estábamos quedando en nuestras casas en lo que hacía esa fase 1, que nosotros medimos la movilidad en base a un coeficiente de 100. 100 es un día normal del 2019 sin pandemia. Después, cuando empezamos a mover, cuando se empieza a mover la gente, nosotros empezamos a ver que sobre 100 se empezaban a mover en fase 1 el 50%. O sea, habíamos disminuido el 50% de la movilidad el año pasado cuando estábamos en fase 1. Cuando íbamos a fase 3 empezamos a ver que la movilidad se iba al 75% y así sucesivamente en todas las localidades donde hoy, por ejemplo, hoy Goya, Curuzú, Mercedes están en fase 2, en fase 3 y bueno, se están comportando de esa manera cuando se empiezan con las distintas restricciones. Por ejemplo, los colegios, bueno, en Corrientes en realidad las clases siguen siendo presenciales, pero claro, por ejemplo el empleo público o la nocturnidad, y ahí se va notando cómo va disminuyendo Lo que hay que explicar, que quizás brevemente nada más, es decir que todo es en base al teléfono. ¿Qué quiere decir? Vos cuando salís de tu casa, Luis, te vas con el teléfono y lo que te detecta las antenas, es que te estás moviendo. Ese nada más, así de sencillo, no es que quiere decir que vos tenés un chip y que te controla a dónde vos te vas, no, sino es que el movimiento aparece en base... si le clavé el visto a mi vieja. No, porque eso demuestra como la cantidad de celulares que hay, entonces ahí está la base del estudio. O está también esos pequeños sensores que puso Google para que vos hables de algo y te aparezca en tu historia de Instagram. Eso también pasa, digamos. O sea, si pasa eso es porque realmente te van a estar sabiendo si estás en una La pregunta me parece que pasa ahora un poco por todos es, ¿y qué movilidad tenemos hoy? Por ejemplo, en Corrientes Capital, ¿qué movilidad tenemos en el porcentaje en ese parámetro de 100? Hoy en provincia la movilidad está en un 84% en toda la provincia. Eso quiere decir que se está moviendo más o menos el 16% menos de lo que se movía en la normalidad. Corrientes Capital tiene una movilidad muy alta. Corrientes Capital está en fase 5, ya hace más de 9 meses, casi 8 meses que está en fase 5, así que la movilidad de Corrientes Capital es casi parecida a la de un día normal sin la pandemia. ¿Esto creció con la vacunación? Nunca lo medimos con la cuestión de la vacunación, sí con la actividad comercial, sí con la vuelta presencial de las clases, sí con la vuelta por ejemplo, al empleo público total, digamos, con la actividad comercial sobre todo. Pero, porque, a ver, la vacunación hoy nosotros, la provincia de Corrientes, la estamos haciendo por rango etario. Claro. Entonces, nosotros no sabemos quién es la persona que se está moviendo, no sabemos qué número de celulares, solo sabemos que hay celulares moviéndose, y sabemos la cantidad y nos tira un porcentaje y luego hacemos el coeficiente para... ¿Cuál es el horario que más se mueve la gente? En la provincia de Corrientes y sobre todo en Corrientes Capital es de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Después cae abruptamente la movilidad. ¿Y los fines de semana hay movimiento nocturno o no? Hay movimiento nocturno, el fin de semana cae abruptamente también la movilidad, no es que a la noche se mueve mucha gente, se mueve cierto sector de la sociedad que no representa y no mueve el amperímetro en lo que hace la medición general, pero sí se mueven mucho y
siempre las recomendaciones y la preocupación de nuestros epidemiólogos del Ministerio de Salud es la nocturnidad, son las fiestas, como decían por ahí, las fiestas clandestinas, y también, aparte de las fiestas clandestinas, el encuentro social de la familia. Hoy el contagio está en el encuentro social de las familias. Porque y en fiestas ese es el tema. Ahora, el adolescente va a la fiesta clandestina y el domingo está en la mesa con el abuelo. Pero ahí te es contradictorio, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque te está diciendo que el mayor movimiento de la sociedad se da a la mañana. O sea, hay una sociedad que se moviliza a la mañana, pero que se cuida. En cambio, la que se moviliza a la noche no se cuida. Claro, y quiero creer que son todos laburantes. Claro, ahí está la clave. Es decir, la sociedad se moviliza mucho más en el horario diurno, pero en el nocturno es que no se cuida. Sí, si nosotros prestamos atención generalmente a las conferencias de prensa del gobernador y cuando habla la doctora Bobadilla, cuando escucharla, siempre hace referencia a que, sobre todo en el interior, son por encuentros sociales, no son por personas que están trabajando, no tiene que ver mucho con la cuestión comercial, son por encuentros sociales en determinados lugares. El brote de Goya, por ejemplo, el brote de Goya, que era la fiesta de comienzo, el último primer día. El UPD, y también en Curuzucuatiá, la fiesta de una comparsa. Se había dado también que fue el disparador. Yo tengo una pregunta en función a esos movimientos y a esa equiparación al 2019, un día normal de 2019, porque me imagino, al seguir las conductas, ¿no es cierto?, en relación al movimiento, Corrientes fue como la líder en la fase 1, el interior. ¿Es que el interior estaba más relajado a lo largo de todo el proceso? ¿Cómo era el movimiento en el interior cuando el interior estaba sin fases, estaba en bandera blanca? ¿Era normal al 2019, digamos? No, nosotros tuvimos desde un principio, desde el 14 de marzo de 2020, Corrientes arrancó con una fase 1 que no sé si se acuerdan, sabes que teníamos las imágenes de la policía recomendando a la gente que salga de la costanera y en toda la provincia. La provincia se mantuvo con una movilidad muy muy reducida, 3 o 4 meses, luego cuando... Corrientes también, la provincia también estuvo en ese momento también en fase 1. Sí, toda la nación fue Argentina, digamos, fue un decreto Corrientes fue medio la primera, digamos, que acató. ¿no? Corrientes fue 7 días antes del decreto del presidente. Corrientes ya empezaba con las restricciones, ya empezó con la suspensión de las clases y empezó con lo que es la suspensión del empleo público, de los 3 poderes. Fue el 7 de marzo, porque el 14 de marzo lo hablaba Alberto Fernández, que también llamaba al aislamiento social preventivo obligatorio para todo el país. Nosotros tuvimos casi 3 meses en Corrientes y después ya fuimos de a poquito recuperando. Ya la nación también dotó de esa posibilidad a las provincias de poder ir abriendo y poder ir sectorizando de acuerdo a la situación epidemiológica de cada punto del país. Lo pasa hoy, digamos, cuando el presidente toma la decisión del AMBA, da la posibilidad a los gobernadores, que son los que conocen el paño y saben cómo es la situación epidemiológica de cada sector, que no es lo mismo. Es un país muy grande, Argentina, y nosotros hoy nuestra situación no es la misma que la del AMBA, no es la misma que Santa Fe, no es la misma de Córdoba. Lamentablemente, por las estadísticas, luego esto va derramando a todo el país y pasó con Corrientes Capital, que fue el gran foco, y hoy los grandes focos están en la provincia, y Corrientes con una meseta que viene de 90, 95 casos ya hace casi un mes. Ahí notamos que hay una meseta, pero tenemos distintos focos de contagio en todo lo que es el interior. Te quería preguntar, Chani, antes de cerrar, hay turnos de vacunación vinculados a personas con capacidades especiales, ¿no es cierto?, que ya está el registro abierto y que Corrientes pidió el registro a Nación para que todas las personas que tienen su certificado se pueden inscribir y pueden entrar a turnos de vacunación. Por un lado eso, que es una gran noticia, que creo que Corrientes se adelantó en ese caso al resto de las provincias, ¿no? Sí, Corrientes se viene adelantando ya en un montón de cuestiones. Lo hizo con los enfermos oncológicos, con los insulinos dependientes, con los inmunosuprimidos y ahora con las personas que tienen distintas discapacidades o capacidades diferentes. Nosotros trabajamos en coordinación, la Dirección de Discapacidad de la provincia ha hecho un trabajo de articulación con la Nación muy importante. Hemos pedido y solicitado las listas de estas distintas discapacidades que la provincia de Corrientes ha tomado en un primer momento. ¿Un número preciso? ¿4.000? Sí, tenemos 4.825 personas que son las que están en condiciones, según lo que la provincia ha dispuesto. Perfecto. Que son 8 distintas discapacidades. Sí. Por supuesto, no entran todas. Nos explicaban los epidemiólogos que por ahí, porque también teníamos algunas preguntas de personas con disminución visual o hipoacúsicos, pero nosotros fuimos directamente a lo que los epidemiólogos nos recomendaron y a lo que el COVID-19 afecta más. Y también es una decisión política.
todo esto, no solamente esto, sino la decisión de vacunar a los excombatientes, pasa por una decisión política, porque la decisión sanitaria te marca una cuestión etaria. Y no está mal, porque al fin y al cabo quien decide sobre la población es la política, y han tomado la determinación de ir por ese rumbo también a ciertos sectores que los entienden vulnerables, porque lo que te dicen es una cuestión de edad primero. Antes de seguir avanzando en la edad, porque ya ha tenido la cobertura en las edades de mayor riesgo, la política ahora decidió, una decisión política de Estado, ir por estos otros sectores. Bueno, tiene la aceptación y está muy bien las decisiones que se han tomado. Y a mí me queda una duda, ¿cuánta gente, si tenés el número o aproximado, cuánta gente todavía está esperando la segunda dosis? Porque esa es una de las grandes claves también de este momento. Sí, te hago una aclaración a lo último. Con respecto a los excombatientes, ellos entraron por rango etario. Sí. A ellos le correspondía por rango etario de 55 a 59. Hoy nuestros héroes tienen entre 57 y 59 años y ahí es que el gobernador toma la decisión de darle una prioridad también en reconocimiento a nuestros héroes de Malvinas, que son casi 850 correntinos que estuvieron en las islas. La vacuna fue para los que estuvieron en las islas. Sí. Y bueno, sí, y con respecto a la otra pregunta... Era cuántos, si tenés el número preciso o más o menos una estimación, ¿cuántas personas están esperando la segunda dosis? Sí, no, depende, porque nosotros la vacuna que llegaba a la provincia de Corrientes, vacuna que la tomábamos, no veíamos el color, la bandera, el número, vacuna que venía, nosotros las tomábamos y tenemos distintas cuestiones. Tenemos una población esperando la segunda dosis de Sputnik, una población esperando la segunda vacuna de lo que es la Sinopharm, la vacuna china, y una población también esperando lo que es la vacuna de Covishield, que fue la que de AstraZeneca que hemos recibido también. Nosotros, la provincia de Corrientes ha recibido alrededor de 17.000 segundas dosis y casi 175.000 primeras dosis. Así que ahí te darás una idea de cuántas personas están esperando hoy las segundas dosis. Un poco más de 150.000, diríamos. Desde la ignorancia total, ¿es únicamente par con par o no? Hasta ahora es par con par, hasta ahora es Sputnik. Sé que ahí en el mundo están probando las distintas combinaciones para ver si, porque son distintas formas de tener, algunos son virus inactivados, otros son virus que se sacan de un chimpancé y se van tratando. Sé que hay en países del primer mundo que se están tratando y se están combinando las vacunas. Hubo una discusión a nivel nacional y se estaba analizando si no se combinaban, porque hay una discusión de índole científico que podría llegar a dar que la combinación no traería inconvenientes y daría el mismo efecto. ¿Qué quiere decir? Que como él decía muy bien, si tenés la de Sinopharm, podés, la primera dosis tuviste la Sputnik, te podés colocar la Sinopharm. Es una decisión, obviamente, desde el punto de vista sanitarista, eso del sí, hoy nosotros, ¿no? Por rango etario, solamente por rango etario, que hasta 55 años hemos emitido 147.000 turnos, sin contar el personal de salud, sin contar las 3 comorbilidades que tenemos, sin contar los combatientes Malvinas están dentro de ellos, y seguramente ya mañana pasado estaremos otorgando otra gran tanda de turnos para estas personas que quedaron, porque nosotros cada vez que otorgamos un turno tenemos que hacer un corte en algún momento de las personas que se inscriben para luego empezar a emitir esos turnos. Hay personas que por supuesto han quedado de fuera de ese corte y mañana seguramente o pasado ya estará comunicando el gobierno de la provincia que estaremos emitiendo este remanente de turnos para ir barriendo ya con todo lo que es las personas inscriptas de 55 a 59 de primer turno, y ojalá eso nos permita ya poder seguir bajando el rango etario. Pero como dato, queremos que se sigan inscribiendo las personas de 55, porque hoy de 55 a 59, porque solamente tenemos el 56% de las personas inscriptas de 55 a 59 años en la provincia inscriptas. También, ¿qué porcentaje, perdón? El 56%. Nosotros tenemos muy bajo. Tenemos casi 60.000 personas en la provincia de Corrientes en ese rango etario, en esos 4 años, de los cuales tenemos solamente hoy 32.000 inscriptos. La provincia también hoy ha tomado la decisión de salir al terreno, ir a vacunar a aquellas personas que no tienen el acceso, que no saben o que quizás y eso no quieren. Y eso está bueno porque tenemos una cantidad de gente que no tiene parientes chicos, y con mucha movilidad, que no tiene alguien que, o sea, porque a ver, estamos hablando de los analfabetos digitales que hablábamos la otra vez, digamos. No tiene idea. Sí, y ahí sale la acción. Y muchas que hoy hablaba con Marina Canteros, que es la directora de inmunización, muchas personas que ellos van al terreno y que le dicen que no me quiero inscribir, no quiero la vacuna.
y los chicos de inmunización hacen un gran trabajo y después terminan convenciendo al abuelo, a la persona de vacunarse, de personas que no quieren saber nada con la vacuna, y los chicos que están en terreno, la gente del Ministerio de Salud que está haciendo un trabajo enorme, terminan convenciéndolos a los señores, a las señoras y a los abuelos que se vacunen, que es la forma de cuidar a su familia, y se terminan accediendo a la vacunación, que luego eso también nosotros lo tenemos por fuera de los turnos, pero lo vamos a ir comunicando porque es muy importante también. Bueno. Chani, te agradecemos mucho que hayas venido. Siempre que levantamos la mano para pedirte que vengas, al toque estás, y nos traes muy buenas noticias. Hay muchas cosas que nos quedaron colgadas que vas a tener que venir otra vez. Muy buenas noticias de la SUSTI también. Gracias por estar acá.